Ya, ahora sí, ya me permite compartir la pantalla. No sé por qué a veces sucede eso, pero suele pasar. Entonces ya te doy para que compartas. Dame un instante, por favor, Nicole, mientras le admito la entrada a los demás compañeros. Nicole, ya lo puedes hacer. Profe, ya, Ya, espera. ya lo puedes hacer, por favor. Ya tienes habilitada tu pantalla, Nicole. Sí, profe, dame un segundo que... Listo, profe. Ahí ya la pueden... Ya, ahora sí. Listo. Entonces, íbamos en la tercera etapa, Sí, que ya la nombramos. Entonces, la cuarta es la latencia y esta se comprende entre los 6 y 12 años aproximadamente. La tarea principal es desarrollar una capacidad de laboriosidad al tiempo que se evita un sentimiento excesivo de inferioridad. La virtud que se obtiene es competencia y los niños deben administrar su imaginación y al mismo tiempo cumplir con exigencias básicas de la sociedad. Es la época donde comienzan a existir reglas y respeto por las reglas en los juegos infantiles. La etapa número 5 es la adolescencia. Em, Esta etapa empieza en la pubertad y finaliza alrededor de los 18 o 20 años. Em, la virtud que se genera es la fidelidad. Em, la tarea primordial es lograr la identidad del yo y evitar la confusión de roles. Em, no estás mencionando los aspectos negativos de cada estadio, que ahí aparece en la pantalla, que me parece interesante que lo sepamos con respecto a que la virtud es la fidelidad y digamos que el lado oscuro es como la... el fanatismo y Ajá, el repudio. sí, claro, dale. Listo. También nos habla de la identidad del yo, autoimagen formada durante la adolescencia que integra las ideas de lo que uno es y de lo que quiere ser. También de la crisis de la identidad y es no lograr la identidad del yo durante la adolescencia. Okay. Continuamos con la etapa número 6, que es adultez joven. Entonces, esta es de los 18 años hasta los 30 aproximadamente. La virtud sería el amor. La tarea principal es lograr cierto grado de intimidad, actitud opuesta a mantenerse en aislamiento. Esta etapa solamente puede llegar a nuestras vidas si hemos sido capaces de construir nuestra identidad, eh, Yoica. identidad yoica, quiénes somos y cómo encajamos en el resto de la sociedad. El lado, Discúlpame un instante. Es que quiero intervenir con respecto a lo que tú estás mencionando y es, imagínense ustedes una persona que llega a este estadio en donde sus primeras etapas han sido mal manejadas, ha tenido una serie de experiencias negativas, entonces esa persona va a llegar a este tiempo de vida de una manera negativa, en desventaja, no va a poder construir esa identidad yoica, no se va a poder relacionar, no va a poder entonces, va a mantenerse como aislado y bueno, se genera, como lo mencionas tú allí, lo planteas tú allí con respecto a una mala adaptación, porque pues, es una persona que tiende a ser promiscua, es una persona que realmente no genera unos vínculos fuertes, enlaces afectivos. Entonces, los resultados que vienen desde etapas o estadios anteriores mal elaborados están llevando a las personas a no lograr los objetivos. Y lo más grave todavía es que eso se va a seguir presentando de una manera negativa hacia adelante. O sea, se va a generar
las siguientes etapas, que ya las vas a mencionar tú, se van a seguir presentando estadios supremamente negativos. Dale, Nicole, por favor. Listo, profe. Entonces, la maladaptación de esta virtud sería la promiscuidad y la malignidad sería el aislamiento máximo. Entonces, continuamos con la número 7, que sería adultez media. La virtud, el afecto, y dice que es muy difícil establecer el rango de edades, pero incluiría aquel periodo dedicado a la crianza de los niños, es decir, como la etapa materna del padre y la madre. Acá se trata de cuidar de las nuevas generaciones y los desarrollos futuros, de producir en diversas actividades, pero con cierta mesura para no perderse a sí mismo. La tarea fundamental es lograr un equilibrio apropiado en la productividad y el estancamiento. La maladaptación sería la sobreextensión y la malignidad sería el rechazo. Discúlpame, en esta etapa eh, tú mencionabas algo muy claro y es de que acá los papás tienen que asumir un rol adecuado de padre. Pero ¿qué pasaría entonces si esos padres, que ahorita tienen unos niños recién nacidos, no, ellos cuando eran niños tuvieron muchas malas experiencias? Entonces, lo que quiero decir es de que uno no puede dar lo que no tiene. Uno no puede generar cierto tipo de comportamientos funcionales cuando no sabe cómo hacerlo. No es que no pueden aprender, pero pues se va a generar esa malignidad, que es lo que plantea Nicola allí con el concepto del rechazo. Pero aquí continuamos en la en la misma idea, que es que la persona va creciendo, va evolucionando en tiempo y en edad, entonces va generando diferentes situaciones que le generan malestar, porque, como les digo, está en total desventaja con respecto a o con base a otras personas. Sigue, Nicole, por favor. Listo, profe. Continuamos con la número 8, adultez tardía. La virtud es la sabiduría y empieza alrededor de la jubilación, después de que los hijos se han ido, más o menos alrededor de los 60 años. Para esta etapa, Erickson establece que es bueno llegar a esta etapa y si no lo logramos es que existieron algunos problemas anteriores que retrasaron nuestro desarrollo. La tarea primordial de esta etapa es lograr una integridad yoica como, perdón, con un mínimo de desesperanza. La maladaptación es la integridad, la malignidad, desesperación. También dice que la integridad yoica significa llegar a los términos de tu vida y por tanto llegar a los términos del final de tu vida. Ok, Continúa. Ay, listo. ¿siete? Sí, creo que ya, profe. Ok, listo. Gracias, Nicole. Deja de compartir, Listo, por profe. favor. Listo, profe. Gracias. Gracias. Ah, seguimos contigo, Jessica, por favor. Sí, profe, buenas noches. Hola. Bueno, ¿ya ven la pantalla? Sí, cierto. No, ¿No? aún no. Ahora sí. Ahora sí. Listo, profe. Sí, Entonces, ya. espérame la compartimos. Listo. Yo les voy a hablar de Karen Horney, ¿sí? Ella nació el 16 de septiembre de 1885 en Alemania. Ella fue una psicóloga, fue psicóloga y fue psicoanalista. ¿Sí? Digamos, acá tenemos unas fechas importantes. El día de su nacimiento, el día que se casó, el día que empezó a hacer sus análisis, pues cuando murieron sus padres, uno es su madre y su hermano, y pues la fecha de fallecimiento pues es el 4 de diciembre de 1952 en Estados Unidos. Karen Horney plantea unos tipos de personalidad neurótica, que es la función de los medios que utilizan las personas para buscar seguridad, ¿sí? Son tres. El primero es el complaciente o sumisa, que es la búsqueda de la
aprobación y el afecto de los demás. La segunda es la agresividad o expansiva, en donde predomina la hostilidad en la relación con los padres. Y la tercera es aislada y resignada, que es en donde las personas aparecen necesidades del perfeccionismo, la independencia y la soledad. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos unos aspectos importantes. Bueno, ella empieza, cuando está haciendo sus estudios, ella empieza a asistir a consultorios de neuropsiquiatría en la universidad para tener y aclarar muchas dudas. En esto conoce a Clark, Abraham, en donde inician el análisis de ciertas dificultades sexuales en el hombre. En 1911, Karen finaliza su carrera en Berlín, iniciando ya la formación psiquiátrica. Allí presenta una tesis de doctorado con Abraham sobre el psicoanálisis, sobre el traumatismo físico como causa de la psicosis. ¿Sí? Karen fue una de las pioneras en el enfoque culturalista, cuyo rechazo fue central en la teoría pulsional, que se refiere a algo dinámico que está fluido por una experiencia en el sujeto. ¿Sí? En este trabajo salen unos aspectos importantes, en donde uno de ellos es que en la etapa freudiana, que se abarca de 1917 a 1932, Karen mostró con ciertas inconformidades que el modelo psicoanalítico clásico, como Freud lo planteaba, como Freud lo planteaba, se refería mucho a la psicología femenina. Ella se basaba mucho en la psicología femenina. Bueno, como segundo, en el desprendimiento del freudismo, ¿sí? Se extiende hasta 1941, ya que en Estados Unidos luego Karen plantea un ensayo en donde cuenta que la personalidad neurótica de un niño con su madre se da por las influencias psicosociales. ¿Sí? Ella da también explicaciones sobre la psicología de la mujer, en donde Karen rechaza la explicación de Sigmund Freud de la psicología femenina, porque aquí me puede corregir, de la psicología femenina a partir de que Freud decía que la mujer tenía envidia del órgano reproductor del hombre, ¿sí? Y que el hombre sentía como alguna envidia por el instinto maternal de la mujer. ¿Sí? Digamos que en esa parte me confundí un poco. Porque... ¿Quieres que te lo explique ya? ¿Que lo explique no, ya? profe, espérame que... No, espérame un momento. Ok, dale, bueno, tranquilo. Bueno, esto fue muy bien acogido en Estados Unidos por las comunidades ya feministas. ¿No? Karen estaba también en desacuerdo en que el ser humano se vuelve agresivo por un bloqueo en el desarrollo natural. Por esto también empezó a ser rechazada por los psicoanalistas clásicos. Bueno, Abraham, el compañero de tesis de ella, en la tesis, él dice que su compañera, que es Karen, en la investigación que ella plantea, dice que muchas mujeres tienen el deseo reprimido de ser varones y que rechazan la identidad sexual, que rechazan su identidad sexual. Y que por esto presentaban síntomas neuróticos, tanto que afirmaban que la mujer sentía envidia del órgano reproductor del hombre y del complejo de castración. Ay, profe, digamos que ese pedacito no lo entendí porque, o sea, no, en la lectura estaba muy confuso, ese pedacito. Bueno, ¿lo explico? Sí, por favor, gracias. Claro que sí, Jessica. Ustedes saben de que Sigmund Freud habla de que las mujeres tienen un complejo de castración.
yo se los había explicado. Ustedes saben que culturalmente, en la época de Karen Horney, pues de hecho ella fue muy arriesgada y aventada en querer estudiar medicina, porque ella es médica, ¿sí? Ella se especializó en psiquiatría y pues tuvo una gran influencia del psicoanálisis, pero ella empezó a tener todo ese tipo de divergencias con Freud, y una de las más relevantes y más significativas es precisamente ese complejo de castración que tenía la mujer, y que el psicoanálisis freudiano lo que decía era que la mujer se sentía menos que los hombres, que la mujer se sentían con baja autoestima precisamente por el complejo de castración. Pero Karen Horney le dio una gran relevancia al rol materno y a la función biológica de la procreación. Nosotros los hombres no podemos dar a luz. Entonces, Karen Horney plantea de que nosotros los hombres tenemos un complejo también, que es el complejo del útero. ¿Sí? Un complejo materno, sí. Exactamente. No podemos, que es lo que llamas tú el complejo materno, pero no podemos tener esa posibilidad de procrear en nuestro vientre, en nuestro estómago, una nueva vida. La mujer sí, biológicamente está preparada para eso. Entonces, ella dijo, no, así como el hombre, como Freud dice que la mujer tiene un complejo de castración, pues los hombres tienen ese complejo del útero porque no pueden tener esa función tan importante como el que tiene la mujer para mantener la especie, para procrear y asegurar la especie. Entonces, esa es la explicación que da Karen Horney con respecto a esa parte de los complejos en ese momento. Listo, profe. ¿Sí te quedó claro? Sí, señor. Sí, profe, es que estaba como un poco complejo y lo leí varias veces, pero la verdad no lo entendí. Pero tiene que ver más con eso, Jessica y demás compañeros. Sí, más con lo que voy a decir, porque pues no he encontrado como mucho la similitud, pero pues ya me quedó más claro, profe. Muchas gracias. Listo. Bueno, en esa misma investigación, Abraham todavía, el compañero de Karen, indica que las mujeres, en cuanto a las menstruaciones, las relaciones sexuales y el parto, se debían a un latente complejo de castración, lo que decía el profe, y que su frecuente odio por los hombres, ¿sí? Otro punto era que se decía que la mujer expresaría un resentimiento por no poder haber recibido pues el pene del hombre, sí. Por esta razón se daría y tendría causa el lesbianismo, el feminismo y la prostitución. María, qué pena puede ser. Marian, quita el micrófono, por favor, Marian, que se te escucha. Ay, perdón. Decía que Karen mantuvo que la identidad femenina era primaria, y así como, digamos que ella decía que para que la niña pudiera tener, para que la niña fantaseara, la niña, debía de estar en el acto sexual con su padre para que ella pudiera explorar, ¿sí? También mantuvo decía que el psicoanálisis era la creación de un genio masculino en este concepto, pues Sigmund Freud, que por esa razón el desarrollo de la psicología se veía desde la perspectiva fálica, y que por esta razón el clítoris en la mujer era como el pene en los hombres. Karen en 1931 defendió que después de la primera infancia el varón ya estaba en las capacidades para poder suplir las necesidades de un bebé y pues así cubrir, las necesidades del bebé cuando la madre no estuviera. Y que él así ya planteaban que las mujeres estarían en un segundo plano y pues que no iban a ser necesarias porque los hombres podían cubrir esta necesidad.
Bueno, en 1933 se opone a la tesis freudiana en donde el hombre le teme a los genitales de la mujer. En 1935 sostuvo que la neurosis no era debido a un complejo de Edipo, tal cual lo había mantenido Sigmund Freud, ¿sí? Sino que estaba sostenida por una falta de cariño por parte de la madre en la infancia. Las neurosis se dan por eso. Bueno, en 1937 defendió el concepto de que el sufrimiento psíquico humano era fruto de los conflictos entre el individuo y la sociedad y por falta de cariño de los padres, que podían presentar los niños frustración. Digamos que ella aquí ya planteaba que no estaba de acuerdo porque las neurosis se podían dar en los niños cuando los padres tenían preferencia sobre unos hijos que con los otros, que digamos que esos chiquitos podían presentar complicaciones, como la falta de identidad y lo que ya les había mencionado. Para Karin, la neurosis era el fruto de la angustia nacida desde... ¿Cómo? Sí, era la angustia nacida desde la inadecuada educación del seno familiar, en donde la violencia podría ser la clave para que los niños presentaran la neurosis. Y también planteaba que el desarrollo humano se daba desde la autorregulación personal, que era la seguridad y la satisfacción, que se daba en un contexto ambiental y un contexto psicosocial. Y por último, decía que la autorregulación es la principal clave terapéutica, llamada hoy día el psicoanálisis humanístico. Listo, profe. Jessica, qué pena. ¿Será que tú puedes devolverte a la diapositiva donde mostrar los tipos de personalidad? Ok, sí. Ay, gracias, es que me falta copiar uno. Vale. Listo, profe. Gracias. Sí, señor. Sí, muy completo. Muchas gracias, Jessica. Sí, señor, profe. A ver, Karen Horney, tú lo mencionabas, pues ella creció en una familia en donde pues, la mamá tenía cierto tipo de características. De hecho, en el artículo que tú leíste, te diste cuenta de que la mamá como que no quería muchísimo al esposo y, sí, señor. Y lo rechazaba y toda esa cuestión. Y sí, que ella se casó, pero ella no sentía ningún tipo de afecto por él. Y además de que el papá también le daba pues un trato así como muy fuerte. Él era de la Marina Mercante, entonces pues, realmente no le daba una importancia a la vida misma o a su rol de mujer como tal, por la época. Y todo eso pues, le generó a Karen Horney todo ese tipo de ideas con respecto a cómo ella tenía que demostrar, y ella por eso tuvo la oportunidad de entrar a la universidad y ser una de las primeras mujeres que se lanzó a estudiar medicina. Y bueno, es una persona seguramente inteligente que llevó a cabo, inclusive ella, como tú lo mencionabas, ella tenía una serie de crisis emocionales, estados depresivos recurrentes, porque se sentía mal con base en esa experiencia vivida en la infancia con sus papás, ¿no? En donde uno era totalmente distante y la mamá siempre le gustaba como fanarse de que era una persona elegante, que le gustaba aparentar, que le gustaba hacer muchas cosas. Entonces Karen Horney inclusive también se cantó al respecto porque ¿no? Mi mamá también me está dando como malos ejemplos, y yo tampoco quiero ser así, ¿sí? Entonces, eso es parte como de la historia de vida de Karen Horney. Bien, con esto terminamos la parte del psicoanálisis y los neopsicoanalíticos. Vamos a trabajar mañana, pues, una corriente nueva que es el humanismo. Entonces, yo mañana la voy a trabajar y seguramente vamos a escoger algunas personas, ustedes, para que nos hablen de ciertos exponentes del humanismo para que avancemos en el tema, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer mañana. Trabajamos la parte del humanismo
seguramente vamos a sacar una nota, pensaría yo que de hoy en 8 días, con base en lo que veamos hasta el viernes, para que vayamos como comprendiendo un poco la metodología de cómo vamos a evaluar. ¿Ok? Entonces, de hoy en 8 días hacemos una primera evaluación con base en lo que vamos hasta el viernes. ¿Ok? Por eso es importante que lean los artículos que aparecen allí en la plataforma para que no nos cojan pues, desubicado. ¿Alguna pregunta de las 3 exposiciones? ¿Alguna inquietud? ¿Todo claro? Ok. Sí, señor. Ok, listo. Sí, señor. Entonces, por favor, activan sus cámaras. Voy a tomarles 2 fotos. Todavía tienen plazo de subir el ensayo, ¿no? Hasta las 11 de la noche. ¿O ya lo subieron todos? Bueno, listo. Ok, entonces nos veremos mañana, muchachos. Muchas gracias por su participación. A las 3 señoritas expositoras, muy bien. Gracias, fue completo el análisis que hicieron cada una de ellas con los diferentes teóricos de la corriente neopsicoanalítica. Nos veremos mañana. Muchas gracias. Una feliz noche. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego, Gracias, que profe. Buenas descanse. noches. Gracias, profe.